Mitos y leyendas. Creando puentes. Buenos días, aquí desde el Casal de Diagonal Mar, otro día más con todos vosotros, Creando Puentes. Hoy no tenemos a Eugenia, pero tenemos a Elena, que va a presentar a la invitada. Buenos días, desde Creando Puentes. Hoy tenemos a Montse Abril, que nos hablará de la historia de la escritura. Hola, buenos días a todos. Muy contenta de estar aquí otra vez. Y bueno, empezaremos un poco desde la prehistoria, antes de la historia. Fijaros, he puesto un poquito aquí las diferentes edades de la historia, porque cada edad vino marcada también por la escritura. Fijaros, la historia empieza cuando aparece la escritura. La humanidad aparece hace 3 millones de años. O sea, es que no nos lo podemos imaginar. Y la prehistoria duró hasta 3500 a.C., cuando se empieza a escribir. ¿Por qué decimos prehistoria? Pues porque no sabemos qué pasaba, porque no dejaron nada escrito y tenemos que adivinar y pensar a través de, sabéis que a través de las piedras y lo que han ido encontrando, ¿verdad?, en las excavaciones que hacen los arqueólogos. En el Paleolítico era la edad de piedra, pero piedra tallada, sin pulir. Esta gente eran cazadores y eran recolectores. Entonces se tenían que ir moviendo por los sitios donde encontraban alimentos, porque ellos no sabían obtenerlos. Entonces tenían que ir moviéndose. Era una sociedad muy patriarcal, los hombres eran los que cazaban, etc. Vivían en cuevas. En el Neolítico resulta que ya aprendieron a cultivar. Como, bueno, fijaros que hoy día sabéis que no es fácil cultivar. Vosotros tenéis un huerto fantástico, que yo lo he visto muchas veces, pero hasta que no aprendieron a obtener sus productos, pues les costó. Entonces, claro, si tenían un huerto, ¿qué pasaba? Que no se podían ir. Ya no podían ser nómadas, se hicieron sedentarios. Y empezaron a construir pues, cabañas con los materiales que tenían, etcétera. Y luego ya vino la edad de los metales, en que descubrieron el cobre, más tarde el hierro, y empezaron a hacer pues, sus utensilios, vasijas, platos, para guardar pues, los productos que iban obteniendo. Os he dicho de la agricultura, pero también tenían ganadería, claro, si no, no eran solo vegetarianos, también comían carne, por lo tanto también tenían ganado. Pero no escribían, solo tenían, pues bueno, luego os lo enseño. Luego viene la Edad Antigua, que es desde que aparece la escritura, luego os enseño dónde, hasta que desaparece el Imperio Romano. Están los griegos, los romanos, los egipcios, etc. Luego os lo explico también. El descubrimiento de América es la Edad Media. Hay quien dice también, sabéis que América la descubrió Colón en 1492. Y en 1440, un señor alemán que se llamaba Gutenberg inventó la imprenta. Hay quien dice también que la Edad Media acaba con esto, con la invención de la imprenta, porque es muy importante este invento. Luego la Edad Moderna acaba con la Revolución Francesa y empieza la Edad Contemporánea, desde la Revolución Francesa, la María Antonieta, todos esos, hasta nuestros días. Pero fijaros, ahora hay quien dice que ya tendríamos que estar cambiando de edad, porque el mundo es muy diferente. Desde la Revolución Francesa hasta hoy día han pasado muchísimas cosas. Ha habido muchas revoluciones, la revolución industrial, ahora estamos con la revolución digital, etcétera. Bueno. ¿Edad digital tendría que llamarse ahora o algo así, no? ¿Perdón? Ahora tendría que ponerle edad digital. A la era digital, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? No tiene nada que ver lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Ya me parece que una vez os conté, que mi abuela se pensaba, cuando iba al cajero automático, que detrás del cajero había un señor allí dando el dinero. Claro, no se podía imaginar que una máquina lo hiciera sola, ¿verdad? Mi abuela, claro, murió con casi 100 años. No hace tanto de esto,
O sea que, claro, es un mundo totalmente diferente el que estamos viviendo. Bueno. Madre mía, si levantaran la cabeza. Sí. Vale, bueno, ya os he dicho, las pinturas rupestres desde 3 millones antes de Cristo hasta el 3500 antes de Cristo. Bueno, esto ya os lo he explicado un poquito. Fijaros, el arte rupestre no tenían pinturas, creen que lo hacían pues con líquidos del cuerpo, con sangre, lo juntaban pues con plantas, con grasa de animales, etc. Tampoco saben exactamente por qué los hombres prehistóricos y las mujeres prehistóricas pintaban en las paredes de las cuevas, pero ahí es donde empieza también la necesidad de expresar emociones, de que quede constancia de que hemos estado ahí. Por lo tanto, ahí ya se queda la constancia de que eran humanos. Es la diferencia entre un animal y un humano, ¿verdad? Bueno, o sea, un animal irracional, porque nosotros también somos animales, pero racionales, ¿vale? Ya queremos dejar constancia de lo que hacemos, de lo que nos gusta, de lo que sentimos. Y la escritura toda la vida ha servido también para expresar emociones. Historia de la escritura. 3500 antes de Cristo. Aquí empieza la historia. Aquí ya podemos empezar a leer. Primero eran símbolos que se llamaban pictogramas. Hoy día todavía los utilizamos, los pictogramas, para expresar cosas, y signos y símbolos, las señales de tráfico, etcétera. Cosas que necesitamos que se entiendan sin saber un idioma. ¿De acuerdo? Como los emoticonos, exactamente. Entonces, empezaron así, y antes os he dicho que en el Neolítico las personas se hicieron sedentarios, ¿verdad? Fijaros, aquí está el río Nilo, esto es África, esto es Asia, esto sería Irak hoy día, y aquí se llamaba Mesopotamia. Este es el... Y antes os he dicho que en el Neolítico las personas se hicieron sedentarios, ¿verdad? Fijaros, aquí está el río Nilo, esto es África, esto es Asia, esto sería Irak hoy día, y aquí se llamaba Mesopotamia. Este es el... Ahora, mira, este es el río Tigris y este es el río Éufrates. Mesopotamia viene del griego, meso quiere decir medio, y potos es agua en griego. Entonces, Mesopotamia quiere decir en medio de dos ríos, del agua. ¿Qué pasaba? Fueron aquí donde se iniciaron las primeras generaciones de gente, bueno, las primeras culturas, la primera historia. ¿Por qué? Porque tenían mucha agua y por lo tanto era bueno ¿para qué? Por lo tanto, estaban aprendiendo a cultivar y a mantener animales. Claro, los animales no querían que se fueran a buscarse la comida y a buscarse el agua, querían tenerlos en casa, y por lo tanto necesitaban agua, también tenían que regar sus huertos, y ahí empezaron las culturas, tanto en Egipto como en Mesopotamia. ¿De acuerdo? Aquí estaba Babilonia, bueno, todas las historias que conocemos de la Biblia y esto, Bueno, en aquella época empezaron a escribir, ahora os diré cómo, y saber escribir, como que era muy, muy difícil. Ser escriba era como una categoría, o sea, tenía una importancia primordial, porque había muy poca gente que aprendiera a escribir. En Mesopotamia empezaron, fijaros, ¿qué pasa con la historia de la humanidad? Todo va igual, por las envidias, los cambios. Claro, si yo tengo cosas y tú tienes cosas, imagínate tú, y yo lo que yo tengo, tú lo necesitas, y lo que tienes tú lo necesito yo, intercambiamos, pero quedamos de que yo te doy una vaca
y tú me das pues lo que tengas cultivado, ¿vale? O yo te doy una gallina y tal. Y luego tú me dices, no, que me dijiste 2 gallinas en lugar de una. Y ahí empiezan los conflictos de las personas. Eso que hacían era lo que se llama el trueque. El trueque, exactamente. Primero era de palabra y se fiaban de unos a otros y entre ellos, entre la tribu, los que vivían en la ciudad, mira, aún se entendían, pero si se tenían que ver con otro pueblo, con otra tal, empiezan los conflictos, la rivalidad, las envidias, los engaños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para que las cosas queden bien, tienen que escribir, tienen que dejarlo constancia. ¿Dónde? Pues mira, aquí en Mesopotamia empezaron en tablillas de arcilla y lo escribían en el barro, y quedaba allí escrito. Para que se conservara, los ponían en un horno. Y escribían, se llama escritura cuneiforme, porque fijaros que escritura para leer esto, escribían con una cuña en las tablillas de arcilla. Y con la cuña esta iban haciendo estos símbolos y esto significaba. Ahí también empezaron también a escribir leyes. Empezó la ley del talión, por ejemplo, ¿no? Si un hombre hace no sé qué o le pega a su padre tal, se le corta la mano. Bueno, estas cosas así, ¿no? Empezaron a escribir lo que tenía que pasar cuando... Bueno, pues todo esto empezó en Mesopotamia, pero tenían un problema. ¿Qué pasa? Un jarrón de barro, de arcilla, una cosa, si se cae al suelo, ¿qué le pasa? Se rompe. Era muy fácil de destruir. Entonces, claro, tenían que inventar alguna otra cosa que les fuera mejor. Y vinieron los egipcios, que también eran muy listos, y estos inventaron el papiro. También en las pirámides y en los monumentos que hacían también escribían en la piedra, pero también el papiro, que venía de una planta que tenían ahí en el Nilo, pues empezaron a escribir. Y escribían con jeroglíficos. Esto, bueno, no nos dará tiempo, pero también es muy interesante saber cómo descubrieron, hasta el siglo XIX no se pudo entender lo que decían estos jeroglíficos. O sea, ha costado mucho de estudiar todo esto. Bueno, también en China, que nos queda muy lejos y además normalmente no lo hemos estudiado nosotros, pero inventaron la escritura también en aquella época, muchísimo antes de lo que nos imaginamos. Y ellos, cada dibujo de estos, que es súper difícil, pues significa, o puede ser o una sílaba o puede ser una palabra. Tienen cantidad de símbolos, cantidad de signos. Yo una vez tuve un alumno que venía de Japón, que también escriben así parecido, y no sabía inglés, ya era mayor, y aquí, a esta edad, pues ya los chicos de hoy día ya saben inglés. Me decía, es que a nosotros nos cuesta tanto aprender nuestro alfabeto, bueno, no alfabeto, nuestros signos de escritura, nuestro sistema de escritura, aprender a leer y a escribir, que solo podemos, o sea, estamos muchos años de pequeños aprendiendo solo eso. Y no podemos aprender otro idioma, no podemos aprender nada más hasta que no aprendemos lo nuestro. Bueno, pues los chinos también empezaron a escribir pronto. Bueno, aquí ya empezamos en el 500, bueno, en 1200 a.C., los fenicios, que eran un pueblo que vivían por el Mediterráneo, empezaron a inventar un alfabeto. Fijaros que antes eran solo signos y símbolos y era difícil. En cambio, para escribir palabras, empezaron un alfabeto. Este alfabeto tenía un problema, que solo tenía consonantes. No habían inventado las vocales. Habéis intentado, a veces en Internet, por las redes sociales, vienen adivinanzas y cosas que dicen, a ver si ser capaz de leer esto. Y te ponen un texto sin las vocales. Es difícil, pero podemos descifrarlo, pero es difícil, Claro. Entonces tenían solo 22 consonantes y, claro, ya fue un avance muy grande respecto a los jeroglíficos, respecto a aquellas cosas que hacían en las arcillas. Pero igualmente todavía les costaba.
Entonces vinieron los griegos, que los griegos siempre se han considerado los padres del alfabeto. Fijaros, la primera letra del alfabeto griego se llama alfa y la segunda beta. Por tanto, alfabeto viene del griego, del alfabeto griego. Muy bien, pues este empezó más o menos sobre el 800 a.C. y estos ya tenían vocales. La alfa sería la A, como nosotros, la beta sería la B. Hay un paralelismo entre las letras suyas y las nuestras. Este sería un ejemplo de escritura antigua, ha ido evolucionando, pero ya permitió escribir textos largos. Ya permitió poder empezar a escribir libros. Sabéis que son muy famosos. Hola, buenos días. Sí. Los filósofos griegos, la literatura griega todavía se estudia hoy día, o sea, son muy importantes y han influido mucho en nuestro pensamiento. Alejandro Magno y un ayudante suyo montaron una biblioteca. Aquí, fijaros, la primera vez que se reúnen todos los conocimientos aquí con papiros. Bueno, la biblioteca esta en el siglo I a.C. se quemó. No se sabe cómo, ni hay muchas teorías. Parece que lo Lo provocaron, pero no se sabe si fue Julio César, si fueron los soldados, si fueron los cristianos. Bueno, hay teorías diferentes, no sabemos. Sí, sí, pero fijaros que tenían para los griegos el conocimiento y tener todo registrado era muy importante. Por eso fueron una cultura tan importante para nosotros también. Después de los griegos vinieron los romanos, y entonces el alfabeto latino que se basó en el griego y en el etrusco, que los etruscos eran los que vivían allí en aquella zona de Roma antes de que los romanos pues estuvieran en auge. Como que el Imperio Romano se extendió por toda Roma, el norte de África, Oriente Próximo, etcétera, pues su alfabeto, además las leyes romanas eran muy estrictas, su alfabeto, sus escritos, etcétera, etcétera, su idioma latín, pues se extendió por toda esta zona. Y del latín sabéis que provienen nuestras lenguas, el francés, el italiano, el portugués, el castellano, el catalán, el inglés no. Muy bien. En la Edad Media, cuando se cae el Imperio Romano y entran los bárbaros, toda la cultura que existía se va al traste. Todo el mundo ya se vuelve analfabeto, etcétera. Es una época muy oscura, pero se conserva un poco la cultura en los monasterios. Los monasterios, los monjes que no se dedicaban a hacer nada más, pues que a rezar y a escribir. Tenían que escribir a mano con una pluma, unas letras impresionantes. Había muchos errores y solo podían hacer una copia. Porque, claro, a lo mejor se pasaban la vida para hacer un libro. Era muy complicado. Hacían unos dibujos, habéis visto, ¿verdad? Algunas imágenes de libros medievales que son fantásticos, pero claro. Dicen la leyenda que había un monje de estos que dijo: ya he terminado el libro, ya está todo escrito, pero por Dios ahora dadme un vaso de vino, porque ya estaba el pobre desesperado bueno, y sobre todo lo que estuvieron escribiendo eran, como que eran en los monjes y eran en los monasterios, pues sobre todo textos religiosos. Mucho conocimiento de los griegos, de los egipcios, etcétera, se perdió. En esta edad ya empezaron a utilizar pergaminos. Habéis visto los reyes con los pergaminos, los que se enrollaban, ¿verdad? Que los trasladaban de una parte a otra. También se descubrió, el papel nos vino de China, los chinos inventaron, lo trajeron, y entonces también fue mucho más fácil poder escribir los libros. En esta época de la Edad Media también se crearon las universidades.
Al poder escribir libros, pues ya durante el siglo XII empezaron, pero había muy poquita gente, poquísima gente que pudiera ir a la universidad. Quiere decir que la familia tenía que ser muy rica, porque si tenían que estudiar ya no trabajaban, ¿eh? Entonces tenía que haber alguien que los mantuviera, ¿eh? Y además, bueno, pues había muy poco conocimiento, ¿eh? Fijaros que en esta época, pues bueno, pensaban que la Tierra era plana todavía, ¿eh? O sea, estamos en esta época así. Entonces viene, como os he dicho antes, el señor Gutenberg en 1440 e inventa la imprenta. Fijaros, parece un aparato de tortura casi, ¿eh? Es una cosa, pero fue, bueno, una revolución, porque claro, en lugar de tener que escribir todo a mano, ponían las letras en unas plantillas, luego ponían la tinta y podían hacer muchas copias de lo mismo. No era que una sola persona tenía que ir copiando todo una vez y otra vez y otra vez, sino que cuando ya tenían la plantilla hecha, con las letras así puestas, ya podían hacer todas las copias que quisieran. Y entonces, claro, se podían producir muchos más libros. ¿Qué permitió esto? Pues que aumentó las ganas de aprender a leer de la gente, aumentó la cultura, la alfabetización, ¿eh? La imprenta, bueno, revolucionó totalmente el conocimiento que se podía traspasar de un sitio a otro. Empezaron también a traducir. Ya no se escribía en latín, como los monjes que escribían en latín, sino que ya se escribía en todas las lenguas, ¿eh? Y a partir de ahí también empezaron a poder estudiar los griegos y los romanos, etcétera, estos filósofos, estos literatos que habían sido tan buenos y que durante la Edad Media habían quedado olvidados. Y ahí viene el Renacimiento. Bueno, se producen libros en masa y todo esto, claro, tiene un impacto en la historia, ¿eh? ¿Qué pasa después por esto? Viene la Revolución Industrial en el siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, y ya empiezan a haber otras imprentas más evolucionadas, más modernas, se inventan también las máquinas de escribir, etc. Y por tanto la escritura se vuelve más rápida, más accesible, más fácil, y por lo tanto el intercambio de ideas también es mucho más fácil, y así se expande el conocimiento. Empezarán también los periódicos, etc. Pero ¿qué pasaba? Aquí os he puesto una curiosidad, que aquí tenemos un oficio que ya está perdido, porque hoy día pues todo el mundo sabe leer y escribir, pero en el siglo XIX no. Y la gente se iba a la guerra, ¿no? O a la mili, a principios del siglo XX, bueno, casi todo el siglo XX también, ¿no? Y se escribían cartas la gente, no existían los teléfonos, no existía internet, no existía nada. Para poderse comunicar unos con otros, se escribían cartas, pero no sabían escribir y no sabían leer las cartas que recibían. ¿Cómo lo hacían? Pues había estas tiendecitas, parecen confesionarios, ¿eh? Y había personas que se llamaban escribientes, que sabían leer y escribían las cartas para la gente que quería mandar cartas, o también leía las cartas. Por ejemplo, si yo no sé leer y mi novio que está en la mili me escribe una carta, pues estas personas la leían, ¿eh? Y ponían así, ya os digo, como unos confesionarios tapados en tela, porque si después la gente a lo mejor pues se ponía a llorar o se ponía a reír de lo que escuchaban, de lo que les escribían, o estaban contando cosas que eran secretos también, ¿eh? Y estos escribientes pues tenían pues mucha fama de que eran personas responsables, que escribían lo que les decían y además que no contaban los secretos, que eso también es muy importante, ¿eh? Bueno, pues estas estaban, ¿sabéis la plaza de la Virreina, donde está la tienda Beethoven en la Rambla? Sí. Cerca de la Fuente de Canaletas, sí. Que hay una plaza, unos edificios que entran un poquito más para adentro, pues estaban estos así, estaban aquí puestos,
¿eh? ¿Veis? Aquí está la fuente de canaletas y estaban aquí puestos así, ahora ya no están, los quitaron, ¿eh? Y después también en la boquería, en el mercado de la boquería, detrás del mercado hay una plaza que se llama La Garduña, pues allí también había, ¿eh? La gente empezó, sabéis que antes la gente vivía mayoritariamente en el campo, ¿eh? Pero cuando empezó a venir a las ciudades, pues ya salieron todos estos oficios. Esto hoy día ya no existe, pero dicen que algunos sobrevivieron hasta las últimas décadas del siglo XX. A mí me parece bastante increíble, ¿eh? Pero sí es verdad. Y otros, pues, los habían quemado durante la dictadura de Franco porque Franco no quería que se supiera que había mucha gente analfabeta, ¿eh? Él quería dar la imagen de que España era un país culto, avanzado, moderno, etc. Pero la realidad, sabéis, tendréis familiares que os han explicado que no sabían leer y escribir, ¿eh? ¿Ves? Pues hacíais de escribientes, ¿eh? Porque ellos no sabían, no habían podido ir al colegio, ¿vale? Vosotros lo vivís de educación social, las primeras prácticas aquí en San Martín, en el centro cívico que es muy grande, que está detrás de la policía, me parece, ¿cómo se llama? Bueno, me acuerdo que había las clases de escuela de adultos y había mucha gente que 40, 50, 60, y que no sabían escribir. No sabían, sí. Tenían que ir a la escuela de adultos, sí. ¿Ves? Claro, sí. Claro, ahora nos parece bastante increíble, pero en aquel momento, pero fijaros que te limita mucho. Si tú tienes que firmar una hipoteca, ¿no? O un contrato de trabajo y te tienes que fiar que lo que te están diciendo que pone ahí es verdad, pues a lo mejor te pueden engañar, ¿no? Lo que decíamos de los agricultores aquellos de Egipto y de Mesopotamia, ¿eh? Que no se fiaban unos de otros y lo tenían que... Pues ahora pasa igual. Todo, si queda por escrito, mucho mejor. Y así ya no hay problemas. En el siglo XX ya se abren muchos colegios. Empezaron por las instituciones religiosas, los curas, las monjas. Sabéis que iban separados, niños y niñas, ¿eh? Y ya empieza casi todo el mundo, sobre todo en las ciudades, a ir al colegio. Al menos aprender a escribir, decían, aprender de letra, y las 4 reglas, ¿verdad? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Y ya está. Y cuando ya sabían eso, ya a trabajar, Pero, bueno, cada vez había más libros impresos, las bibliotecas ya podías encontrarlo todo lo que quisieras. Y además empezó la globalización, ¿no? Que nos hemos empezado a viajar, nos hemos empezado a juntar con otras culturas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo esto influye, pues, en el intercambio de ideas, en el avance de la cultura, etcétera. Bueno, aparecen las máquinas de escribir. Esto también fue una revolución. ¿Vosotros habéis estudiado mecanografía alguna vez? Sí, ¿eh? ¿Y vosotros habéis visto máquinas de escribir o no? Sí. Hay quien escribe así con 2 dedos, ¿no? Los 2 índices. Yo he vivido lo de la época de las máquinas de escribir. Claro, sí. Todo, claro, todo se hacía con la máquina de escribir, sí. 250 pulsaciones por minuto. ¿Ves? Exacto. Ahora luego te he puesto una foto que también me parece increíble. Sí. Íbamos a clase a aprender a escribir rápido, y había, pues, los administrativos que hacían mecanografía, bueno, los más buenos eran los que sabían escribir más rápido, Primero eran máquinas analógicas y después ya fueron las máquinas eléctricas, que iban todavía más rápidas. Pero las primeras, ¿habéis visto vosotros máquinas de escribir que hacían cloc, cloc? Tenías que darle fuerte al teclado, Sí. Mi hermana quería escribir ella misma sola y se tapaba las teclas se la tapaba con tiritas. Exacto. Para aprender. Claro. Sí, en los colegios muchos aprendían, y claro, eso mejoró muchísimo. Entonces, claro, los abogados, en los bancos, en los médicos, todo el mundo tenían secretarios o secretarias, básicamente, que les escribían todo a máquina. Los escritores también empezaron a escribir a máquina,
pero tenían un problema las máquinas de escribir, que no se podía borrar. Luego ya el Tipex, se inventó el Tipex, que ponías una cosa que luego le dabas a la tecla y te lo marcaba en blanco, te tapaba, pero quedaba una marranada, la verdad quedaba aquello. Claro, entonces los que no se equivocaban eran los buenos, estaban más cotizados, los que habían hecho buena mecanografía. Bueno, más adelante ya con los ordenadores ya... Mira, he puesto esta foto. Mirad cómo les tapaban los ojos para aprender. Era una pasada, Sí, claro. Había quien... Estas máquinas no eran eléctricas, eran máquinas de las antiguas. Y a lo mejor pues el profesor les dictaba y ellos tenían que escribir sin mirar. Y claro, luego la nota iba, pues depende de las faltas que habían cometido. La verdad es que es muy cómodo, escribir. Yo también fui a hacer curso de mecanografía y va muy bien el no tener que mirar, estás copiando algo y no buscar las teclas. Pero estos pobres me parece muy fuerte. Yo lo de tapar, como dice Rosy, de tapar las teclas con una tirita o con un gumet o con algo para que no se vea qué letra es, me parece mejor. Pero es que estos pobres, los que le han puesto a la... Bueno, pues para que no miraran y ellos iban escribiendo y así aprendían. Y esta es la primera empresa de máquinas de escribir que hubo aquí en España, que está en Barcelona, la Olivetti, la Hispano Olivetti, que se llamaba, que está donde ahora está el centro... No, en Glorias. ¿Sabéis el centro comercial de Glorias? Allí en la Plaza de las Glorias, pues estaba esta fábrica. Yo todavía la he visto, También, sí. El edificio ahora, sí, este edificio todavía... Todavía. Sí. Se ha reformado, pero todavía. Sí, lo transformaron y fijaros, este es el puente que había antes que se pasaba. Ya no está ahora se pasa por debajo, que han hecho el túnel por debajo, pero antes sí se pasaba por aquí. Y esto se convirtió pues en el centro comercial pero era una empresa, claro, porque ahora ya nadie se compra una máquina de escribir, ahora todo el mundo va con ordenador. Yo me acuerdo cuando ya estaba casada, hice la segunda carrera, era el año 1990 y algo, y le decía a mi marido, me tienes que regalar una máquina de escribir eléctrica. Y mi marido me decía, él es informático, pero a mí me costaba esto de la informática en aquel momento, ¿sabes? Me parecía una cosa que... Y él decía, me estás pidiendo un 600 cuando puedes viajar en nave espacial. Y en aquel momento, fijaros, y es verdad, Y sí, ya entré en el tema de los ordenadores y la verdad no hay color, pero bueno, en aquel momento, pues pasar de la máquina que era un carro y cada vez que pasabas de línea tenías que darle al carro y tal, y la eléctrica, la verdad es que iba muy bien. Ahora tengo ya la máquina. ¿La tienes? Claro, son piezas de museo. Estos son los primeros ordenadores, fijaros, Claro, en el siglo XX, pero ya la segunda mitad y bueno, hasta que no llegaron a las casas y en aquel momento eran carísimos. Tener un ordenador, bueno, tenías que estar ahorrando, era una fortuna para poder tenerlo, Y el teclado no sé si sería igual que lo de la esos teclados todavía. Si tiene las letras en la misma posición. Exacto. Sí, en cada... la posición del teclado se llama QWERTY. ¿Lo habéis oído esto? QWERTY. Si vas en la línea de arriba de todo, empezando por la izquierda, tienes la Q, la W, la E, la R, la T y la Y. QWERTY. Y así y hay... son las siglas. Sí, son las letras, están aquí, las letras de aquí de la izquierda de la parte superior. Hoy día los teclados también depende del idioma, puedes cambiarlos, sobre todo en los teléfonos. Por ejemplo, en castellano tenemos la ñ, que no existe en los otros idiomas, solo existe en español. Y entonces, por ejemplo, en catalán y en francés, en el lugar de la ñ, si tú pones el teclado en catalán o en francés, sale la C con cedilla, la C trancada, que decimos en catalán. Y entonces, claro, se pide pues esto, ¿en qué idioma quieres el teclado? Y hoy día los móviles ya te lo piden, en el idioma, y también te corrigen, bueno, y es una pasada, ¿vale? Bueno, con los ordenadores, ¿qué pasa? Que
Copia y pega, fantástico. Después puedes borrar, puedes guardar, puedes decir ahora lo cierro porque estoy cansado y mañana sigo. Y te lo vuelves a encontrar si lo has guardado bien. A todos nos ha pasado que hemos perdido algo, ¿verdad que sí? ¡Ay, que no lo hemos guardado! Se ha ido la luz, ha habido un fallo de lo que sea, pero bueno, en general es una revolución. Por eso decíamos, ¿no?, antes, ya no estamos en la época de que aprendíamos a escribir, de las caligrafías, tal. Estamos en una era digital. Y, por lo tanto, ya es una revolución esto. Además, ahora las máquinas ya están empezando a pensar. Ya tenemos la inteligencia artificial. Tú le dices al chat GPT o al Copilot o a lo que sea, oye, quiero que me hagas una dieta semanal, que el fin de semana pues me pones una paella y después quiero comer que esté equilibrada, que sea mediterránea, pero no me pongas queso que a mí no me gusta, y te hace una dieta fantástica. Bueno, te hace lo que quieras. Bueno, empezaron los portátiles, cada vez pesaban menos. Con los portátiles, bueno, mi portátil siempre va conmigo, es una cosa que siempre lo llevo, pero ahora ya tenemos los teléfonos, las tablets, estamos conectados con el mundo a todos momentos y en todos los sitios. Y esto ha supuesto pues un cambio en la comunicación. Tenemos las redes sociales. Claro, estamos conectados, hemos dicho, con todo el mundo, ¿verdad? Y antes hemos dicho que los alfabetos iban relacionados con el idioma. ¿Y qué pasa? Que ahora nos interesa que nos entiendan o hacernos entender, aunque no sepan nuestro idioma. También para nosotros hoy día estamos otra vez trabajando mucho el tema emocional, que durante mucho tiempo ha estado olvidado. Se escribían informaciones, pero ahora también expresamos sentimientos, muchísimo. Y ahí surgen, los emoticonos que hablábamos antes, todo esto, ¿no? Y para terminar, tenemos este meme que yo digo, ¿es broma o no? Porque empiezan con los dibujitos los prehistóricos, ¿verdad?, en el Paleolítico. Luego la escritura cuneiforme en Mesopotamia. Luego evolucionan a los jeroglíficos. Luego ya aparecen los alfabetos que hemos dicho. Y ahora que estamos en la época digital, que somos los más evolucionados, ¿y qué pasa? Estamos volviendo a los dibujitos. ¿Os gusta utilizar emoticonos a vosotros? Sí, a todo el mundo. A todo el mundo, ¿no? Sí, dicen que abusamos mucho, no lo sé, a mí también me encanta. No, me cuesta escribir un mensaje por WhatsApp y no poner un emoticono. Aparte que también cuando escribes un mensaje, si no pones un emoticono, a veces queda muy frío, ¿no? Claro. Puedes interpretarlo de otra manera. Claro, exactamente. Sí. Siempre acompaña una palabra al final. Sí. Por el emoticono para que no... Sí. Para que sepan la intención que... Claro, hay diferentes tipos de sonrisa, diferentes tipos de humor. Exacto. Una palabra para que completamente. Exacto. Sí, claro, nos podemos equivocar, pero claro, nos interesa que nos entiendan. Pones una de esto, pero salta como que es en modo automático, no sé qué. Sí. Sí, yo me hago un feo. El corrector, da rabia, el corrector automático. Hay opciones por un tubo cada vez. Claro. No, igual que los emoticones. El otro día me enteré que los corazones de diferentes colores quiere decir cada color una cosa diferente. Sí, ella me dice que sí, los jóvenes sí que lo sabéis esto, ¿sí? No, yo tampoco. Eso tendremos que estudiarlo. Porque claro, a lo mejor estás poniendo tú un corazón rojo y quiere decir que estás enamorada, ¿no? O algo así. Sí. Y si yo se lo mando a un amigo, no lo sé. No lo sé. Lo tenemos que estudiar esto, ¿eh? Sí. Ahí lo con llamas también. ¿Y con llamas? No lo sé. Que te viene la persona que lo reciba. ¿De? Que te viene la persona que lo reciba, ¿sabes? Claro, depende de la persona que lo recibes, claro. Está faltando.
Sí, exacto, pero puede haber malas interpretaciones, ¿no? No lo sé, puede haber malas interpretaciones. Hay que ir con cuidado con esto también, porque... Claro. Claro, si tú me mandas un emoticono así tan inocentemente y resulta que el que lo recibe sabe mucho de esto y sabe lo que significa, no sé qué, podemos tener un problema, no lo sé. O no. Últimamente hay un emoticono que, bueno, últimamente, en este último año o dos, que es la calavera, que en teoría significa la muerte, pero lo escribes cuando te estás riendo, como me has dejado muerto. Ah, ¿ves? Muerto de risa. Claro, Entonces, muerto de risa. Pero a lo mejor me lo mandas tú a mí y yo no entiendo. Yo a lo mejor entiendo que tú quieres verme muerta. ¿Sabes? Claro, yo qué sé. O sea, que tenemos que volver a interpretar los jeroglíficos otra vez, O sea, estamos yendo hacia aquí. Es verdad que son muy útiles porque ahí no depende del idioma, pero quizás es que están inventando un nuevo idioma, Y bueno, yo no me puedo imaginar, como dices tú, un libro escrito todo con emoticonos. Tela, A mí me mandaron una vez, no lo he traído, pero otra vez a lo mejor lo podríamos hacer, investigar más sobre esto, y tratar sobre esto. Y a veces hay frases o refranes con emoticones escritas y tal. Yo esto lo más parecido a la edad primitiva, de los emoticonos, porque al final es un dibujo lo que interpreta, Sí. ¿no? Bueno, pero en el contexto de hoy en día es más como algo más emocional. Sí. Eso tienes que acompañar una palabra, luego un emoticono y acompaña, ¿no? Pero es más para más emocional, no más. Para que no sea tan frío el texto. Claro, exactamente. ¿No? Sí. Sí, pero no es un escrito como de los egipcios, sino además el significado es más como una emoción, ¿no? Exacto, exacto. Los egipcios querían, pues... Se ponen tontos. Exacto. Claro, empezaron pues con temas comerciales, con las leyes, ¿no? Porque si vivían en ciudades y tal, ya tenían que poner regulaciones, leyes, etcétera. No, pero yo, por ejemplo, Ahora, una esto. cosa muy importante es el tema de la privacidad. Claro. Todos queremos los móviles, ¿no? Sí. Y nunca habéis escuchado a gente que dice, joder, estoy hablando con un amigo de esto de, no sé, del petróleo, no sé qué, y luego cojo el móvil las noticias y empiezan a salirme cosas del petróleo. Ah, sí. O estoy mirando el sofá y me salen todas cosas de sofá. Exactamente. O luego, incluso luego eso, en Instagram o en Facebook, empiezas a mirar y te salen mensajes, o sea, y como pensando, no en el petróleo, pero sino algo que podéis hacer con él. Sí, sí, ¿no? Algo de lo que tú has estado hablando con otra. Eso, o sea, eso es muy peligroso para mí. Hombre, es muy peligroso porque hay quien que puede pensar, hay alguien que me está hablando. Claro. ¿Puedes decir? Sí, 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 sí. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro. Claro, esto se tendría que yo creo que regular de alguna manera o de algún modo desactivar, porque para depende de una persona que no entienda esto, puede pensar aquí hay alguien que me está hackeando y está entablando una conversación conmigo. Claro. O me está escuchando. Sí, claro, claro. ¿Bloquear te viene mejor? Bloquear. En Facebook creo que también se puede bloquear. Sí, 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 se puede bloquear. Pero no, pero esto es diferente. Y bajas abajo la lista de opciones que tienes, de lo que tengas que mirar, y abajo del todo suele estar lo de bloquear. Y a veces está como un color diferente. Yo a veces bloqueo. Lo de la ira, ¿no? Y bloquear, y aparte de bloquear hay opciones que hagan. Es que hay un montón de opciones. Sí, no, es que tenemos que estudiar todo esto porque fijaros que la protección de datos para nuestra sociedad es muy importante y están las leyes, ¿no? Tú vas al banco y quieres información de otra persona, no te la dan. Vas al médico y no te dan información de otra persona, vas a ningún sitio, ¿no? No se te ocurre. Sí que con nosotros las empresas ganan dinero. Claro, hacen publicidad. Y no han hecho, Exacto, y pero es son. muy difícil para desconectar todo eso. Claro, pero no es que esté alguien. Claro. No, pero tú depende de las cosas que das me gusta, Sí. te salen de esas cosas. Sí. Yo qué sé, no para el Zara y te salen muchas publicidades. Sí. Entonces, eso se puede desconectar, en teoría, porque yo Sí, no. puedes bloquear y decir, no me interesa esta página.
Pero si tú estás hablando con alguien y tienes el móvil ahí al lado, luego es lo que decías tú, te sale propaganda. Eso es lo que no puedo Eso pasa. Que yo estoy hablando contigo en el sofá y no me Y tú no estabas hablando por el móvil, tú estabas hablando con otra persona. Yo no entiendo de móviles ni de nada. No. Yo tengo el móvil para que me llamen y llamar. Y no me acuerdo ni del WhatsApp ni de nada. No, es complicado. Pero a veces, a lo mejor he estado diciéndole a una persona, oye, no me gusta esta comida, no sé qué, y el móvil me contesta. Sí. Sí, porque escucha el móvil. Sí. Pero es la máquina. Es igual que... Que lo que me está diciendo es Sí. bloquear, pero en un usuario en concreto. Claro. Sí. No. Desconectar toda la idea que te repercute toda la información de las aplicaciones. Sí. Esto de las aplicaciones... Yo puedo entender que si interactúo con el móvil y veo páginas que luego me salgan de las mismas. Claro. Pero cuando yo estoy hablando contigo, me voy a comprar un sofá y de repente me sale y digo, ¿tú cómo? Porque tú en teoría ya le has dado el permiso para que puedan hacer ese tipo de cosas. A lo mejor hay algo que nos escucha. Pero claro, no somos Es conscientes. que lo hacen así porque te escuchan, claro. Si no, ¿cómo van a ver? El micrófono te escucha a todas horas. Sí. Es igual que... Hay otra cosa también... Bueno, ¿sabéis el Alexia, el Siri, todo esto, estas máquinas? Nos están viendo y nos están escuchando. Estamos en nuestra casa y nos creemos que tenemos la privacidad y no... Claro, es muy peligroso esto. Igual que el Roomba. ¿Sabéis el Roomba? La escoba esta que va sola por casa. Pues la Roomba estas modernas que ya tienen el mapa de casa y entonces saben, por ejemplo, si tienes una habitación y se encuentran juguetes por el suelo, saben que en aquella casa hay niños. Hay que enviar propaganda sobre juguetes o sobre cosas de niños. ¿Vale? O sea, depende de lo que tienes en casa, ellos saben, ¿vale? Entonces ya te están intentando, lo que decimos, es un negocio todo. Por lo tanto, veis que la cosa es muy complicado y tenemos que estar muy alerta porque podemos meternos en problemas sin darnos cuenta. Problemas psicológicos. De todo tipo. Puedes llevar a una persona a la ruina. De todo tipo. Sí. Por tanto, hay que ir con mucho cuidado con lo que decimos. Mira, mi hermano... Sí, no, todos. Mi hermano, ya os digo, es abogado y él cuando está en una reunión ya quedan, todos los móviles se quedan en otra sala. Siempre, en otra sala. Y ahora, ¿qué está pasando con los políticos? Que a todos están grabados y les están encontrando de todo porque es todo... O sea, digo, ¿cómo pueden ser tan tontos si lo saben que hoy día todo se graba y todo se ve y todo se escucha? O sea que tenemos que ir con cuidado. Bueno, a ver, si no hacemos cosas que no... Tendría que haber una opción de si tú quieres permitir que te escuchen las empresas para poder sacar información y de ahí sacar provecho, eso se tendría que poder restringir cuando tú compres el dispositivo. Si un usuario lo quiere o no lo quiere. Claro. Yo creo que en principio está, pero como... Yo de momento no sabía cómo... No. Está el tema de las cookies, si tú desactivas las cookies y de todo esto, pero... como que no... Exacto, porque no en todos los países hay la misma legislación y depende de la empresa en qué país está y si tú estás utilizando aquella aplicación o lo que sea, pues ya ahí ya estás en el Reino Unido. Está prohibido el TikTok. Sí. Claro, y irán restringiendo, ¿eh? Igual que ahora ya están empezando a prohibir los móviles, los ordenadores, las tablets en los colegios, ¿no? Empezaron, ahora ya todo el mundo tenía y ahora se han visto que esto hay que ir para atrás. Recuerdo cuando al principio, que todavía no habían implementado todavía lo de la IA de las aplicaciones, que estabas como más tranquilo. Sí, es verdad. Tenías un poco de privacidad con tu dispositivo. Sí, ahora no. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ello y bueno, protegernos todo lo que podamos y aprender. Lo que está claro es que por muy listos que nos creamos que somos, no podemos parar de aprender. Y siempre la tecnología, la ciencia, todo avanza mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces. Siempre irá por delante nuestro. Y bien usado es una maravilla,
porque la verdad es una maravilla todo lo que tenemos hoy día a nuestro alcance, pero claro, antes la gente viajaba, se iba a otro país y a lo mejor ya no veían nunca más a sus padres o a sus hijos o a lo que sea. Hoy día puedes hacer videoconferencias con la otra parte del mundo y eso es muy rápido y muy fácil. Claro, antes escribías una carta y se perdía, ¿no? Se podía perder, la podía leer otra persona y a lo mejor era una cosa íntima, lo que sea. Hoy día no, pero tenemos estos peligros que, bueno, dicen que no hay rosas sin espinas, esto es lo que dicen, ¿no? Que todas las cosas buenas comportan también, o que todas las monedas tienen dos caras. Y con todo esto hemos perdido mucho el trato con las propias familias. Sí. Porque yo a mi nieta ya tiene 17 años y hace unos añitos, no tantos, le digo, Itziar, en su habitación con el móvil. Sí. Le digo, Itziar, què prefereixes? Estar a la teva habitació amb el mòbil o estar en la teva família? I em contesta, ya, pero si es que es la meva familia. Sí, claro. Ellos, bueno, como los que empezaron con todos estos, de tantos amigos, pero amigos, ¿qué quiere decir amigos? ¿No? Tantos amigos en Facebook, tantos de amigos nada de nada, ¿eh? Ahora también están diciendo que en los colegios como que están prohibiendo los móviles y tal, pues que los chicos vuelven a jugar, a interactuar entre ellos en el patio, ¿no? Claro, mirarse a la cara, ¿eh? Claro. Bueno, pues muy bien. Bueno, un gran aplauso, ¿no? Bueno, mucho debate, aún seguiríamos, pero tenemos que dejar la sala. Y con todos ustedes, mañana en el Casal Barri de Diagonal Mar, otros mitos y leyendas, los santos. Muy bien.